de María, que es osteópata, ustedes la conocen, y está con nosotros regularmente para hablar de su especialidad. ¿Cómo va? Bienvenida, ¿eh? Buenas, ¿cómo están? Siempre con esa tranquilidad, ese tono tan amigable. Hoy para hablar de un tema que seguramente le debe preocupar a mucha gente, en este caso, antes de que les preocupe, porque vamos a hablar de la prevención de enfermedades asociadas a la cadera, ¿no? A los problemas articulares de la cadera. Que deben ser complicados, ¿no? Muy inhabilitantes para cualquier actividad. Exacto. Bueno, por eso nosotros trabajamos mucho en prevención, ¿sí? En la prevención desde muy chicos, desde la adolescencia ya empezamos a trabajar en prevención, tanto en movilidad como en tratamientos. Y principalmente ver dónde está la cadera, que los pacientes o las personas que nos están escuchando se suele confundir mucho la cadera con las lumbares y el dolor en esta zona, y cuáles son los movimientos, la movilidad que se refiere a esta gran articulación que tiene unas funciones fabulosas, que son funciones de sostén en el cuerpo y también funciones de movilidad. Nos permite caminar, correr, ¿sí? Sentarnos, pararnos. Exacto. Ahí estamos viendo imágenes de la cadera, ¿no? Exacto. Que nos permiten tener una dimensión del lugar que ocupa. Exacto. Y de lo grande que es, ¿no? Debe ser de los es una huesos articulación grandes. muy grande que cumple estas funciones, como te decía, de sostén y las funciones de movilidad. Hoy en día, como siempre dialogamos, estar tanto tiempo en silla, ¿sí? Sentados, afecta mucho a esta articulación que necesita la funcionalidad. Entonces empezamos a tener diferencia entre las tensiones musculares, que son músculos muy grandes que interfieren en su movimiento. Entonces es muy importante tener dentro de la actividad que nosotros tenemos, que por ahí hay pacientes que no les gustan ciertas actividades, poder implementar en la vida diaria el trabajo de evaluación y de trabajo de la movilidad específica de esta articulación, porque es lo que nos va a dar juventud en el cuerpo, juventud en la movilidad. Entonces, ¿cuáles son esas actividades que nosotros siempre proponemos? Bueno, yo soy pro kinefilaxia, trabajo con un grupo de kinefilaxia. Los kinesiólogos trabajamos mucho en la prevención y podemos enseñarle, al igual que el osteópata, podemos enseñarle al paciente ejercicios simples para trabajar en la casa y poder relacionarlos. Por ejemplo, a mí no me gusta ir a pilates, a mí no me gusta ir a yoga, no me gusta ir a kinefilaxia, lo veo muy tranquilo. Bueno, para esos pacientes poder tener o un solo día a la semana una actividad específica, o si no, acudir al kine, acudir al osteópata, a los chicos que hacen kinefilaxia para aprender determinados ejercicios y poder realizarlos en casa. Eso es prevención. ¿Y el osteópata particularmente qué trabajo hace ahí, en la cadera? Bien, nosotros trabajamos precisamente en la evaluación exhaustiva de la cadera, porque la cadera tiene la particularidad que es silenciosa. Entonces me va a dar síntomas en rodilla, me va a dar síntomas en lumbares, me va a dar dolor en la ingle, voy a confundir un poco los síntomas. Entonces el osteópata trabaja en la movilidad de esa cadera y detecta si hay un inicio de algún desgaste, si hay un desbalance muscular, si hay algo que se puede trabajar con tiempo. Indicamos también cosas específicas en la actividad física para cada persona. No es lo mismo el ciclista que la persona que trabaja 9 horas sentado a la computadora. Vamos a trabajar distinto. La edad también es una variable. La edad, la conformación, el contexto corporal, la nutrición. Damos mucho para los pacientes con problemas de desgaste en cadera. Y a las mujeres perimenopáusicas, menopáusicas, damos mucho el caldo de hueso, que está tan en fervor ahora de vuelta. ¿El caldo de hueso? El caldo de hueso, que es el colágeno biodisponible, un colágeno disponible enseguida para mis articulaciones. Con razón Roxana tan bien, porque dice que de chiquita le daba el caldo de hueso de una manera increíble. Bueno, la mamá le hacía... Hay que volver. Un consomé, como decían los abuelos, a una tacita muy con el mediodía. Eso, ¿no? Ahí tenés colágeno. Sí, de sobra. Totalmente. Le preguntaba lo de que toda una revelación, eso es muy recomendable. Atención, caldo de hueso, debe ser baratísimo además. Sí. Van al carnicero, piden los huesitos y lo hierven. Hay recetas ya en internet, pero bueno, hasta que el hueso queda blandito y después lo frisan en cuadraditos y lo van sacando. Y la verdad es que es una parte nutricional que ayuda muchísimo.
¿sí? Qué bárbaro eso, ¿eh? Es volver como a los orígenes también en gran parte. Exacto. No, le preguntaba sobre la edad cronológica porque ahí en la cadera debe darse una cosa que es bastante común en todos, que es, no siempre la edad cronológica tiene relación con la edad del cuerpo, ¿no? Uno ve gente joven, dolorida, con problemas de movilidad, articulares, y gente mucho más grande que la ve con una movilidad notable. Bien. Bueno, ahí tenemos que diferenciar lo que es la genética de la epigenética, lo que nosotros llamamos dos cosas A ver, importantes, que yo traigo una información genética, ¿sí? en mi ADN. en mi ADN, en mi mapa, ¿no? Pero va a depender de muchas cosas, del contexto donde yo me desarrollé, de lo que yo, cómo me alimento, cuáles son mis pensamientos, mi gestión emocional, cuál es mi contexto familiar, social, económico, para desarrollar o no estas enfermedades, llamémosla despertarla. Entonces, hay pacientes, hay personas que tienen más predisposición a desgaste articular, a patologías osteoarticulares, como hay otras que no. Va a depender mucho de la actividad, del trabajo que haga esa persona. Si es un deportista de élite, si es una persona que se la pasa sentado, como dijimos. Entonces, en cada contexto vamos a tener una parte que traigo y una parte que desarrollo en base a lo que hago en el día a día. Cada detalle, esa es mi frase favorita, que es cada gesto que yo hago, cada detalle pequeño que yo pueda regalarle a mi cuerpo, ya sea en la salud, en el pensamiento, en la alimentación, en el deporte, suma un montón y hace el cambio, genera el cambio. Uno ve a esta gente, estaba pensando, haciendo esos ejercicios en las imágenes y dice, ay, no debe ser tan fácil, no debe ser tan difícil, digo. Ahora lo intenta hacer y queda pusimos esas imágenes un poco adrede, ¿sí? Sí. Porque tenemos diferentes digamos, con texturas, diferentes edades para trabajar esta articulación. Por eso elegimos también esta manera, porque a uno le parece que porque es un deportista no va a tener ningún problema en la articulación, se mueve todo el tiempo, trabaja. Y por ahí un paciente con esas características es el que más tenemos que trabajar en su cadera. ¿Bien? Entonces, la evaluación exhaustiva, la evaluación personalizada y en base a eso armar esa planificación y esa prevención con esos pacientes. Qué lindo, ¿sí? eso que te cuelguen así, debe ser muy Hermoso. lindo, ¿no? Esos son los chicos en kinefilaxia. Qué bárbaro. Sí, sí. Atención, antes de que se convierta en un problema, antes de que le duela, y si ya le duele o si ya está incómodo, es hora de consultar al osteópata y seguramente va a salir mucho más tranquilo, más livianito y por lo menos con el panorama más completo de qué es lo que está pasando, ¿no? Así es. Está buenísimo eso. Perdón. Sí. Voy a mandar un beso, un abrazo a todos los kinesiólogos porque ayer fue nuestro día. Claro. ¿sí? Así que un abrazo a todos los colegas. Es cierto, los saludamos a todos, que tenemos muchos amigos kinesiólogos que habitualmente nos ayudan cuando estábamos así medio complicados. Y los osteópatas son como los quiroprácticos, antes son kinesiólogos también, ¿no? Sí, por así supuesto. que, claro, eso es importante decirlo. Gracias, licenciada, nos vemos la próxima para seguir hablando. Gracias.